Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Si el mundo os odia, sabed que me ha odiado a mí antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo os amaría como cosa suya. Pero como no sois del mundo, sino que yo os he escogido sacándoos del mundo, por eso el mundo os odia. Recordad lo que os dije, no es el siervo más que su amo. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Y todo eso harán con vosotros a causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura, continuamos Hechos de los Apóstoles, empezamos el capítulo 16, pero nos hemos saltado el final del capítulo 15 de ayer a hoy. Este final dice que llega un momento en que, ya pacificado después de este concilio de Jerusalén, ya se han comunicado a las iglesias las resoluciones del concilio, ya la iglesia tiene claro que no es necesario hacerse primero judío y después cristiano, sino que lo único importante es ser cristiano. Y después de pasar un tiempo ya otra vez en Antioquía, Pablo y Bernabé acuerdan que sería bueno hacer otro viaje apostólico, sobre todo para ir a confirmar en la fe a todos aquellos que habían ido ya en el primer viaje, esas primeras comunidades en Asia Menor, en Turquía, para que ver cómo está su fe, para poderlos ayudar en lo que haga falta, para que continúen creciendo, resolver dificultades. Y Bernabé propone que les acompañe también Juan Marcos. Juan Marcos es el evangelista Marcos, que es el mismo personaje. Pero Pablo, que es muy vehemente con las horas, dice que no, que ya nos abandonó una vez, nos dejó en medio de un viaje y que no quiere volverlo a tener como compañero de viaje. Y Bernabé dice que no, que venga Marcos. Entre ellos hay una disputa y entonces Bernabé decide no ir con Pablo. Y entonces Pablo escoge a Silas y Pablo pues van a este segundo viaje misionero, que la idea es volver a esos lugares del primer viaje, reforzar la fe de aquellas primeras comunidades y fundar otras, si hace falta por allí. Bien, y así lo hacen. Dicen que Pablo llega a Derbe, después a Listra, y allí conoce a este Timoteo. Timoteo llegará obispo. Timoteo será uno de los obispos importantes y hay esas cartas a Tito y a Timoteo. Dice que era hijo de una judía creyente, pero de padre griego. Pero el hijo nunca había sido judío, no había estado circuncidado. Allí mandaba el padre y aunque la madre fuera judía, esto es justo al revés de lo que era antiguamente. Hoy un judío es hijo de una judía. En tiempos de Jesús, un judío es hijo de un judío. Padre judío, hijo judío. En aquella época. En la nuestra es al revés. Madre judía, el hijo es judío. Aunque el padre fuera judío, si la madre no es judía, el hijo no es judío, excepto que él se convierta y quiera serlo. Pero si no, ya desde pequeño, si la madre es judía, el niño es judío ahora. En aquella época no. Entonces dicen que Pablo lo conoce, quiere hacerse cristiano, Timoteo está en la comunidad, es un buen cristiano, muy buen cristiano, coge todo al vuelo, persona inteligente, persona de bien, y dice que tal como están las comunidades de allí, las influencias de los judíos, pues le recomienda y hace que se circuncide para evitarle problemas posteriores con esos cristianos judaizantes. Y así lo hace. Y dice que pasa por las ciudades, comunica las decisiones de los apóstoles y presbíteros de Jerusalén
y la iglesia se robustecían, crecían en número. Tiempo de paz. No durará mucho, pero siempre hay tiempos de paz en la iglesia, de crecimiento y tiempos de dificultades. Y dice que al llegar cerca de Misia quieren ir a Bitinia. Y dice que el Espíritu no se lo permitió. Queda raro así, predicho, pero bueno, no pudieron. Esto es lo mismo que pasa a veces con el Papa. El Papa quiere cosas, no hablo de este, digo cualquier Papa, pero a veces quiere cosas que el Espíritu Santo no quiere. Y entonces el Espíritu Santo se lo impide, así de claro. Esto lo hemos visto en la historia con muchísimos papas. Han querido hacer cosas que el Espíritu Santo ha dicho no, y no se han hecho, y se han bloqueado, y las ha bloqueado el Espíritu Santo. Es muy curioso, aquí pasa lo mismo. E intentan entrar en Bitinia, pero el Espíritu Santo no se lo consintió, no pudieron. Y entonces viene esa visión. Pablo tiene una visión, un hombre vestido de macedonio, en pie, que le rogaba: pasa a Macedonia y ayúdanos. Macedonia ya es Europa, Macedonia es Grecia. Estamos aquí en Turquía, en Asia, y le pide este macedonio. Los macedonios eran paganos, es la patria de Alejandro Magno, de Filipo II, de todos los grandes macedonios de la antigüedad, de la gran civilización griega, Macedonia. Y dice que este macedonio pide que vaya. Cogen y aceptan y entran en Europa y empieza la primera evangelización de Europa. Y allí veremos la primera cristiana bautizada por Pablo, no el primera europea bautizada. Muchos dicen la primera europea es Lidia, porque la bautizó San Pablo. Y dices que no, que ya habían europeos bautizados, y eso fue al principio de todo, el día de Pentecostés, cuando tantos se bautizan ante la predicación de Pedro. En Pentecostés nos dice que había gente de muchas ciudades, de muchos sitios, y entre ellas se nombra a Roma, y habían gente de Roma que es bautizada y volverá a Roma, y gente de otras ciudades. O sea que no son los primeros europeos a ser bautizados, no es la primera Lidia, pero es la primera que San Pablo bautizará. Y empieza esa evangelización directa de los apóstoles en Europa, eso sí. Hasta ese momento había cristianos en Europa, pero no habían apóstoles que estuviesen en Europa. Y empieza así esta evangelización que con el tiempo llega hasta nosotros. Y nosotros somos el fruto de la evangelización de los apóstoles, que fueron llegando, y ellos y sus sucesores, hasta nosotros, aquí y hasta ahora. Mientras que el Evangelio, continuamos con esta última cena, y Jesús advierte de forma clara: si el mundo os odia, sabed que me ha odiado a mí antes que a vosotros. Y eso va contra toda una mentalidad de mucha gente cristiana que dice: yo soy buena gente, yo soy cristiano, la gente me ha de tratar bien, porque yo soy buena gente y soy cristiano, y Dios hará que me traten bien y las cosas me vayan bien, así que todo me ha de ir bien porque yo soy cristiano. Esa mentalidad es protestante, no es católica. Esa mentalidad es, en el fondo, hereje, porque nosotros somos discípulos de Cristo. Si Cristo lo han perseguido, a nosotros nos perseguirán. Y si Cristo ha vivido las bienaventuranzas, nosotros de una forma u otra viviremos las bienaventuranzas si somos de Cristo. Esa mentalidad de tener a Cristo como un talismán protector que nos libra de cualquier persecución, eso no es cristiano, es justo al revés. ¿Quieres líos? Hazte cristiano, pero hazlo de verdad, no solo de nombre. Y entonces verás cómo irán a por ti, cómo tendrás problemas. ¿Quieres no tener problemas? No seas cristiano, o sé cristiano, pero solo de nombre. No te metas con nadie ni con nada, di que todo está bien. No digas que el aborto está mal, no digas jamás que
que la eutanasia es un crimen. No hables mal o no digas que el matrimonio real es entre hombre y mujer, que la vocación de Dios es la familia del hombre y mujer con sus hijos. No digas esas cosas, porque te van a perseguir. No digas que el primer problema del mundo es el haber cancelado a Dios y por eso el ateísmo es el peor de los pecados, porque es ir contra Dios directamente. No digas esas cosas, porque si no te perseguirán, porque si no dirán que eres un ultracatólico, que eres mala gente. ¿Por qué? ¿Por decir la verdad? Pues sí, como a Cristo lo crucificaron, pues a ti también, si dices lo que Cristo enseña. Si fueres del mundo, el mundo os amaría como cosa suya. Sabed que me ha odiado a mí, el mundo, antes que a vosotros. Esa forma de pensar que es clara. Por eso, cuando todo el mundo alaba a un papa o a un obispo o a un sacerdote, malo. Quiere decir que es un desastre. O que lo interpretan mal y lo manipulan, o que es un desastre. Porque el mundo no aguanta a Dios. Precisamente el mundo es contra Dios. Claro, diferente es cuando uno se muere, que entonces todos son parabienes, aunque sea el desastre más grande del mundo. Eso ya no es problema. Cuando uno se muere todo es mentira, lo que se dice de él. Hay esa mentalidad muy latina, muy mediterránea, que es, no se puede hablar mal de un muerto. Así que cuando está vivo dices todas las pestes del mundo, cuando se muere es un santo. Eso es absurdo, eso es lo que piden a los curas en los entierros y por eso los curas tenemos prohibido hablar de los muertos. O sea, de hacer la apología de los muertos, que es lo que quieren muchas familias. Y no es eso lo que hemos de hacer. Nos lo pide estrictamente el ritual. Venimos a rezar por los difuntos, a pedir perdón a Dios por sus pecados, a pedirle que le perdone todo lo que haya hecho de mal, que acepte todo lo bueno que haya podido hacer, que le perdone todos sus pecados y, si es posible, cuanto antes, que entre en la vida eterna.